Vamos a hablar ahora del científico británico Stephen Hawking, que se encuentra en nuestro país para participar en el festival Starmus, concebido para divulgar hallazgos de la astronomía a toda la sociedad. Hawking es físico teórico, astrofísico y cosmólogo. La grave enfermedad degenerativa que padece desde que cumplió 21 años no le ha impedido llevar a cabo investigaciones que han tenido un gran impacto en la ciencia y en la explicación del universo. Es además un promotor de la divulgación científica. Bien, Hawking daba este fin de semana una entrevista en el diario El Mundo que ha tenido una enorme repercusión y que vamos a analizar después con el astrofísico, doctor en astrofísica, Javier Igea. Pero antes vamos a repasar cuáles son las ideas centrales de esa entrevista que leíamos este fin de semana en el diario El Mundo. María. Efectivamente, se ponía el debate sobre la mesa cuando Hawking hacía una serie de afirmaciones impactantes en una entrevista concedida al diario El Mundo. Afirmaciones que vamos a ver detalladamente en esta pantalla. Decía cosas como: en el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, lo lógico era creer que Dios creó el universo, pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Esta primera afirmación le lleva a decir que la materia puede crearse de la nada por generación espontánea, de tal modo que no sería necesario invocar a Dios para comprender el origen del universo. Pero añade algo más, y es esto que vamos a ver a continuación. Hablando de la religión, dice que cree en los milagros, la religión, pero estos no son compatibles con la ciencia. No hay ningún Dios, afirma, soy ateo. Y por último, nos dice también Hawking que está convencido de que la ciencia logrará elaborar una teoría del todo. Creo que sí, dice, conseguiremos entender el origen y la estructura del universo. Impactantes declaraciones, desde luego, en esa entrevista. Bien, pues vamos a tratar todo esto con Javier Igea, decíamos doctor en astrofísica por la Universidad de Nueva York. Javier Igea, buenas noches. Pues muy buenas noches, Alfredo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Podemos empezar por destacar la relevancia en el mundo de la física teórica de un científico como Hawking. Hombre, Hawking es muy conocido en la física teórica por haber propuesto pues la teoría de la radiación de Hawking, por ejemplo, ¿no? Sobre los agujeros negros, ¿no? Que según esa teoría se irían evaporando poco a poco por un fenómeno cuántico que se da en el horizonte, que es aquel círculo, por así decirlo, alrededor del agujero negro del cual no puede escapar nada. Bueno, Hawking fue capaz de demostrar que sí que se puede escapar del agujero negro, que el agujero negro no es tan negro como parece, que emite cierta radiación y que produciría, pues evaporaría, lo cual tiene efectos en la evolución última del universo. Afirma categórico que él en su investigación nunca ha encontrado a Dios y lo niega. ¿Se puede desde la física negar con esa rotundidad la existencia de un creador? Yo creo que acierta totalmente cuando afirma desde la física que no ha encontrado la existencia de Dios, porque la física ni la ciencia puede encontrar a Dios, y los intentos que se han hecho de encontrar a Dios desde la física pues han traspasado una frontera que es lógico que caiga alguna vez, ¿no? Entonces la física ni afirma ni niega que Dios existe o que Dios no existe, ¿no? Eso sería, por tanto... Exacto, pertenece a la filosofía, como en el debate que ha habido posteriormente al artículo que se publicó ayer en El Mundo, pues se ha señalado que no es de la física, sino que pertenece a la filosofía afirmar o negar la existencia de Dios, ¿no? Y hay otra realidad que niega, que también nos ha sorprendido, y es la de los milagros. Dice que no son compatibles con la ciencia. Bueno, la verdad es que es bastante lógico que se niegue partiendo de las teorías de todo, ¿no? Si el universo está dominado por una teoría de todo, el hombre también está dominado por la teoría de todo, y la naturaleza está dominada por la teoría de todo. Entonces, un milagro es una excepción a una ley física que Dios, los creyentes, y además de ser doctor en astrofísica, evidentemente soy sacerdote, ¿no? Que los creyentes afirmamos que Dios actúa, ¿no? Entonces rompe esa teoría de todo, ¿no? No estaría el universo en última instancia gobernado por una ley matemática, sino por la voluntad de Dios, ¿no? Pero al negar los milagros es curioso que también niega la libertad humana. Entonces, si se afirma tan tajantemente que no existe milagros, el primer milagro que hay, lo primero que se rompe las leyes deterministas de la ciencia es mi propia libertad, ¿no? Que yo decido si hacer una cosa o no hacerla, es decir, no estoy dominado por una fórmula, sino que es mi libre albedrío, porque estoy superando la materia y soy capaz de producir más o menos un milagro o el equivalente a un milagro en el ámbito religioso. Otra cuestión sorprendente en lo que afirma Hawking: el mundo pudo nacer de la nada. Sí, bueno, esa es una cuestión que él lleva afirmando desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que sería más coherente por su parte. Él afirmó que el mundo no necesitaría un creador, no negó la existencia de un creador en sus primeros libros, sino que afirmó que el mundo no necesita un creador, que puede crearse de la nada. La verdad es que, si se viene desde un punto de vista filosófico, lo que se llama el vacío cuántico en física no es la nada.
porque de la nada no puede salir nada. El vacío cuántico es algo que oscila, si es algo ya no es nada, ¿no? Por supuesto que yo estoy totalmente de acuerdo con la existencia de las oscilaciones del vacío cuántico por físico, ¿no? Pero eso no es la nada, ¿no? Yo creo que el origen del universo hoy por hoy es un misterio, ¿no? Y otra cuestión, ya la última, cuando habla de que la física está cerca de una explicación de la totalidad, sí, y que esa explicación de la totalidad excluiría la existencia de un Dios. Sí, bueno, de esto se viene hablando mucho tiempo, ¿no? Son las famosas teorías de todo, y yo siempre digo que las teorías de todo son teorías de todo menos de sí misma, por lo tanto no son teorías de todo. Es decir, una teoría del todo no puede explicarse a sí misma. Luego ya no hay algo que no puede explicar, ¿no? Entonces habría que decir por qué esto es así. Lo puede explicar una teoría, o esto es así, el universo es así porque ha habido alguien que ha decidido que sea así, ¿no? Y luego, como la ciencia tiene muchos límites, ¿no? Yo no sé si existen otros universos, ni se puede probar que existan o que no existan, ¿no? Esto cae fuera del ámbito de las teorías del todo, ¿no? Javier Egea, gracias por ayudarnos a entender el alcance de las afirmaciones de Hawking de este pasado fin de semana. Muchísimas gracias a Hasta vosotros. siempre. Buenas noches.